que piense que somos madre las dos y tenemos un hijo. Y ella es una señora cristiana. Se le llevaron 10,000. Ella puso en la querella que se le llevaron 10,000 pesos, un celular Remi. Y entonces ayer, cuando estábamos ante la jueza, comenzó a decir que a su esposo se le llevaron un teléfono, un reloj. Y entonces las cosas no proceden así. Ya ella está hablando mentira porque ella se dice y se contradice. Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es viernes 3 del mes de noviembre del año 2023, agradecidos de Dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur para que usted se mantenga informado de todo. Señores, nosotros hemos recibido una denuncia por parte de una señora del sector de Cristo Rey de este municipio de San Juan de la Maguana, la señora Karina Paulino. Ella nos denuncia que su hijo de 15 años está preso de manera injusta. Ella dice que hay una señora que supuestamente es cristiana, evangélica, que acusa a su hijo de cometer un robo en perjuicio de ella. La señora Karina narra que la señora que acusa a su hijo de cometer el robo tiene unos supuestos videos, pero que la persona que sale en los videos que tiene la señora no es el hijo de Karina. Ella dice que ese no es su hijo y que su hijo no tiene esa mala costumbre de coger cosas ajenas. Ella hace la denuncia preocupada, impotente. Ella dice que a su hijo en el día de ayer se le conoció una medida de coerción y que se le dictó un mes de prisión y que va a ser enviado a Santo Domingo. Entonces ella está haciendo un llamado a las autoridades con relación a esto, a que se revise nuevamente este caso porque ella dice que su hijo es inocente. Vamos a escuchar lo que dice la señora Karina Paulino con relación a esta acusación que le hacen a su hijo de 15 años de que supuestamente penetró a la propiedad de una señora y sustrajo unas pertenencias. Escuchemos a Karina Paulino. ¿El nombre tuyo cuál es? Karina. ¿Karina qué? Paulino. ¿De dónde tú eres, Karina? Del barrio Cristo Rey. Karina, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Soy doméstica. Karina, ¿cuál es la situación que en este momento tú quieres denunciar? Yo quiero denunciar el agravio de mi hijo, que me lo tienen justamente detenido, no, preso, por algo que él no ha cometido. ¿De qué le acusan a él? Le acusan de un supuesto robo. ¿Quién le acusa? Francesca Valenzuela. ¿Dónde vive Francesca? En Cristo Rey. Pero ella lo acusa porque lo acusa, hay evidencia, cuéntame. Ella lo acusa, porque ella dice que tiene un video y cuyo video no se muestra la cara de quien penetró a su casa, ni mucho menos. Y ella está frustrada con que fue mi hijo, Mi hijo tiene 3 días preso siendo inocente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 15 años. Tú dices que ayer le conocieron una medida. Sí, de un mes. ¿Un mes cómo? ¿En qué? Un mes, le cantaron un mes, se lo van a llevar a la capital y después de ese mes lo van a volver a traer aquí al tribunal de menores. Ya, ¿y cuál es el llamado entonces que tú le haces a las autoridades con relación a esa medida de tu hijo? Que investiguen este caso porque mi hijo es inocente. Que ella muestre los videos para que en los videos se vea y se compruebe que no es mi hijo. Eso es lo que yo pido. ¿Tu hijo estudia? ¿Qué hace tu hijo? Mi hijo estudia y es deportista. ¿Qué deporte practica él? Fútbol. Fútbol. Ya. Esta situación, ¿cómo te hace sentir a ti? Impotente. Yo no como desde que me agarraron a mi hijo. Yo no como, yo no duermo. Yo solo lloro. ¿Tu hijo no había tenido alguna otra situación en algún momento? ¿No? Situaciones así él no hubiera tenido nunca. Es primera vez que él cae preso. Y justamente me lo están acusando de algo que él no hizo.
Porque es que ella dice que tiene video, que lo saque a la luz a ver si es mi hijo de verdad. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú no lo has visto los videos que ella Yo tiene? lo he visto los videos y no es mi hijo. Yo tengo videos en mi teléfono porque ella hasta las redes de TikTok ha subido esos videos. Que eso es evidencia confidencial porque eso no se ha presentado ante un juez. Ella no puede hacer eso. ¿Cuál fue? ¿Tú conoces el fiscal que conoció el caso? No me acuerdo el nombre. ¿Qué año traía? No te acuerdas el nombre del fiscal. Gisela. La magistrada Gisela La Fernández. magistrada Gisela. El apellido no me lo sé, pero fue ella que conoció Sí, es el caso. Gisela, yo me imagino que es ella. Y cuando estaban interrogando, aparte de todo, cuando se fue el primer día donde ella, antes de ella mandarlo ayer de la jueza, ante la jueza, ella nunca me dejó entrar cuando estaban ellos dos hablando con ella. De afuera me mandaban a sacar. Yo iba entrando y siempre me decían, sal para allá afuera, que te van a llamar después. Y nunca me llamaron tampoco. Nada más era ella y el esposo de ella que estaba allá adentro, declarando su caso. Y yo no me di cuenta de nada, yo me di cuenta de lo que ellos hicieron ayer. Y yo digo que eso fue un fraude que me hicieron con mi hijo. Ya. ¿Cuándo fue que dicen que sucedió el robo? El 2 de octubre sucedió el robo a las 10:32 de la mañana y mi hijo estaba durmiendo en su casa a esa hora. A las 2 de la mañana sucedió A el las robo. 10. ¿A las 10 de la mañana? Hoy sí. Y mi hijo estaba acostado durmiendo. Que nosotros todos tenemos impotencia porque el niño estaba en la casa. Y ella dice que fue mi hijo y no fue mi hijo. Ya. ¿Tu hijo, cómo se comporta tu niño en la casa con ustedes? Bien, es que él no se mueve, él para con un teléfono en la mano el día entero. Cuando no es durmiendo, cuando no está en su vaina, en su escuela o su deporte. Pero entonces, si ella tiene esos videos y usted dice que ese no es su hijo, ¿por qué toma la magistrada esa decisión? Yo no entendí nada de lo que pasó ahí, nada. Pero mi hijo es inocente. Y yo no voy a aceptar que a mi hijo se lo lleven a la capital a ponérmelo a pasar trabajo más de lo que me lo tienen pasando ahí en el Córbano. Él está detenido en el Córbano. Él está esperando que lo vayan a buscar para llevárselo para Santo Domingo. Para la correccional de Santo Domingo en Mano Guayabo. Dijeron que se lo iban a llevar para allá. Para allá. Por un mes. Y yo no voy a aceptar eso, sí. Porque mi hijo es inocente. Ya. Entonces, ¿cuándo le conocieron la medida, dice usted? Ayer. Ayer se la conocieron. Y se lo llevaron el miércoles a las 8:10 de la mañana. Se lo llevaron detenido. Se lo llevaron. El departamento de DICRIN se lo llevó. ¿Y dónde, cuando lo encontraron, cuando lo agarraron detenido, dónde estaba él? En la casa. Él estaba acostado en un mueble que yo me había ido a trabajar. Y lo dejé en la casa acostado. La niña estaba ahí con él, su hermanita, que fue la única que se dio cuenta. Ella me llamó a mi trabajo. ¿Y usted no ha hablado con la señora con la que lo acusa a él? Ella no quiere hablar con nadie. Ella no quiere hablar con nadie. Ella solo dice que se haga justicia. Pero la justicia que ella quiere que se haga es en contra de mi hijo. Y mi hijo no ha hecho nada. ¿Qué dice ella que se le llevaron de la casa? Se le llevaron 10,000. Ella puso en la querella que se le llevaron 10,000 pesos, un celular remis. Y entonces ayer, cuando estábamos ante la jueza, comenzó a decir que a su esposo se le llevaron un teléfono, un reloj. Y entonces las cosas no proceden así. Ya ella está hablando mentira porque ella se dice y se contradice. Ya. Entonces, ¿qué tú le podrías decir a la madre a la señora que lo acusa a él? ¿Qué tú le dirías? Que piense que somos madre las dos y tenemos un hijo. Y ella es una señora cristiana. Que ella esa calumnia no debió nunca de levantarse a mi hijo porque ella sabe que no es mi hijo. Por más que ella vea y vea el video y lo vea a él, no es mi hijo. ¿Cuántos años dice usted que tiene su niño? 15 años. 15 años. ¿En qué grado está él? ¿En qué curso está? En quinto de noche. En quinto, él estudia de noche. ¿Dónde estudia él? En la sector sureste. En la sector sureste. Entonces, el llamado que usted le hace a las autoridades con relación a este caso. Que aclarezcan su caso, que aparezcan los videos, que me suelten a mi hijo. Que si mi hijo le iban a hacer un proceso legal, pudieron hacérselo él desde su casa. Porque mi hijo es menor. Mi hijo no tiene por qué él estar encerrado. Siendo inocente. Y tirando una cosa así al aire, en público, ella mayormente, que lo tiene en sus redes de TikTok, esos videos. Eso no puede ya subirlo, vuelvo y digo. Porque eso es evidencia que ante un juez ella no lo ha presentado. Y ella lo tiene en su TikTok. Desde el día que arrestaron a mi hijo, ella lo subió a sus redes de TikTok eso.
Y ella dice que ese es su hijo. Y ella dice que ese es mi hijo, yo digo que no es mi hijo. Y todo el que conoce a mi hijo dice que no es mi hijo. Porque todo el que lo conoce dice que no es él. Porque el que penetró a su casa sabe hasta dónde ella tenía la cámara en su habitación. Sabe todo eso. Y mi hijo nunca ha entrado a su casa. Porque mi hijo nunca ha ido a su casa. ¿Usted ha hablado con su hijo después que está detenido? Sí, yo fui a verlo ayer y yo no puedo verlo porque es que me voy en lágrimas. ¿Y qué le dice él a usted? Que le duele el cuerpo, que eres inocente, que no puede estar ahí ya. Mi hijo no come, mi hijo no duerme. Por más cositas buenas que le llevo, él no come, no duerme. Dice que no quiere estar ahí, que le molesta el pisto, porque mi hijo no está acostumbrado a esta vida. Ahí ustedes escucharon lo que narró la señora Karina Paulino. Ella dice que su hijo es inocente, que no tiene nada que ver con esta acusación que hace la señora. Yo observé los videos. Ella me lo envió, la señora Carolina Paulino. Me envió los videos para que yo los vea. Yo le voy a hacer un llamado a la magistrada Gisela Fernández. Excelente ser humano, excelente profesional. Quiero hacerle un llamado también al procurador Pedro Antonio Mateo Ibert, que por favor vean estos videos de este caso. Analicen bien este caso de este adolescente de 15 años que lo acusan de ser él la persona que se ve en esos videos. Sería bueno que ustedes revisen esos videos, que ustedes analicen bien este caso. Y a la señora que acusa al adolescente, que dice la madre del adolescente que ella dice ser cristiana, piense bien, señora, sobre esto de este robo. Yo vi los videos, tengo mis conclusiones sobre esto. La persona que penetró a esa vivienda conoce la vivienda, el interior de la vivienda lo conoce porque sabe dónde quiera que están ubicadas las cámaras y se cuida de las cámaras. Entonces, hay que analizar bien este caso. Atención, reitero a la magistrada Gisela Fernández, extraordinaria magistrada, a Pedro Antonio Mateo Ibert. Yo le hago un llamado de que analicen este caso, que vean estos videos, que yo entiendo que hay como que hacer una pequeña revisión acá. No estoy diciendo con esto de que no haya sido el adolescente o que haya sido cualquier otra persona, pero sería bueno que ustedes revisen nuevamente el caso. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, suscríbase a este canal, dele al botoncito que dice suscribirse, suscríbase ahí, para que cada vez que nosotros subamos un contenido a usted le llegue una notificación y se mantenga informado de todo el acontecer del país y el mundo. Muchas gracias.